Come on, somebody. One, two, three. Vamos a cantar y saltar toda la creación a nuestro Dios. Ven a celebrar. Comenzamos con Aviva, el programa que despierta tu interés en la palabra. Estamos aquí en Estilos Café y Librería, donde puedes conseguir unos desayunos y almuerzos bien buenos y bien baratitos. Y vamos a estar hablando sobre el tema de la fe con nuestra servidora, Jean-Marie Cueto. Rápidamente, te voy a hacer mi primera pregunta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues un placer, Emanuel. Es un placer estar aquí contigo en esta entrevista y hablando del tema de la fe. ¿Por qué es importante y cómo conocer la voluntad de Dios? Muchos cristianos en la actualidad se desaniman, pierden el interés, dejan de ir a la iglesia, dejan de buscar un interés por Dios porque primeramente no conocen la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios, si no conoces la voluntad de Dios, no puedes o no conoces o no sabes cómo ir delante de Dios y que Dios te responda y entonces poder tener esas peticiones que tanto tú quieres hacerle a Dios. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Dice, en Romanos 12:2 dice, no conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Una vez uno conoce la voluntad de Dios, como mencioné anteriormente, no existe el desánimo, no existe la desconfianza en Dios y verdaderamente cuando vas delante de Dios vas en plena confianza de lo que tú le pides a Dios, Dios lo va a responder. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, porque dentro de la voluntad de Dios están las respuestas, las oraciones contestadas. Dios te responde a todas las preguntas que tú tengas. En 1 de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Vuelvo y te menciono, el cristiano verdaderamente vive la mayoría de su vida, o muchas etapas de su vida, como que preguntándole a Dios por qué Dios no le da lo que tanto quieren, lo que tanto piden, o se desaniman, o simplemente dejan de ir a la iglesia porque pues Dios no los escucha. Muchos O no recibieron algo que ellos pidieron. Muchos cristianos dicen eso, pero el punto es que no conocen la voluntad de Dios. Pero verdaderamente cuando tú conoces la voluntad de Dios, que viene a través de la palabra de Dios, que tú conoces y entiendes la palabra de Dios, conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida, y entonces puedes ir delante de Dios y Dios responde. Y por eso es importante que un cristiano conozca cuál es la voluntad de Dios. O sea, teniendo fe en Dios, nos acercamos a Dios por medio de su palabra y por medio de su palabra entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas como cristianos o como una persona que a lo mejor no conoce a Cristo y quiere conocerlo, se acerca a la palabra y conocerá cuál es la voluntad de Dios para él, para su vida. Es una persona que quiera conocer de Dios mediante la palabra va a poder entender cuál es la voluntad de Dios para cada persona individualmente. En su vida. Ok. ¿Por qué cuando yo me acerco o tú te acercas o cualquier persona se acerca a orar tenemos que pedir en el nombre de Jesús? Jesús es el abogado por excelencia. Como que la clave de toda oración, la clave de conocer la voluntad de Dios, la clave de la fe, la clave de por qué es importante, todo viene a través de Jesús. Y por medio de Jesús, pues, Dios, que es lo mismo, pero por medio del sacrificio de Jesús, es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios porque ninguno de nosotros es justo, porque todos somos pecadores, porque todos fallamos constantemente y por medio de Jesús, pues, podemos tener ese privilegio de que Dios, pues, cumpla algunas peticiones de nosotros, siempre y cuando vayan de acuerdo exactamente con lo que estamos hablando, con la voluntad de Dios. Y prácticamente, para mí, ¿verdad? La voluntad de Dios, que cuando Jesús mismo murió y dice como que vayan y prediquen por el mundo el Evangelio, pues parte de la voluntad de Dios, o la voluntad entera del sacrificio de Jesús, es que prediquemos su Evangelio, no tan solo por medio de palabras, acciones, y también, pues, mira, que la gente empieza a creer que realmente esto pasó, y por eso es que Jesús se sacrifica por nosotros, para que nosotros modelemos ese Evangelio, y esa es la perfecta voluntad de Dios. Y cuando nos manda a pedir por el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo también puedo entender eso mismo, que es para que no tomemos, para que cada persona entienda que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Exacto, que todas las cosas vienen a través de Jesús, lo que fue el pecado, las enfermedades, todo viene a través de Jesús. Si conocemos a Jesús,
conocemos al Padre. No hay otra manera de que nosotros podamos tener esa conexión directa si no conocemos a Jesús, porque Jesús fue el que se hizo carne y Él, más que cualquier otra persona, nos conoce. Más que nosotros mismos nos conoce, porque Él sintió todo y lo vivió todo. Y es el camino directo al Padre, por eso es importante pedir en el nombre de Jesús. Si nunca se han hecho la pregunta o la duda de que por qué la gente dice en el nombre de Jesús, amén, pues esa es la respuesta. Ok. Te voy a hacer una pregunta media controversial, ¿verdad? Pero la vamos a estar tocando en la próxima sección. O sea que no se despeguen y estamos aquí. Recuérdense en pasar por aquí por Estilos. Y nada, estamos aquí. Comenten en la parte de abajo qué temas quieres que toquemos y que Dios los bendiga. Mi fuerza